Mar del Plata, aquí en la Almirante de la Universidad de Estados Unidos, con un ex enemigo de Pablo Pereira, que tiene un ex de este estadio, lo llama de Rivera explotado en ese momento. Y bueno, que lo que dejó la selección, esta selección de estos nuevos jugadores, eran los Juegos Olímpicos del torneo del 20, me parece que hicieron justamente esa función. Estadio lleno con un acompañamiento que no va a perder, hay que ser consciente. Es un trabajo con también jugadores muy importantes, jugadores que están cada vez más chicas de selección, están jugando en el exterior, y eso también es importante para, por supuesto, va a ser la liga la mejor, ¿no? Malo, sí. Pero me dijo esta Luisa, empezar mirando para el Boquín, de punto para el Boquín. Estaba lista para sumar versus Francia. Francia que suma a reacción de amigos, saludos a Granalejo que vive aquí en nuestra fenómeno. La verdad pido justamente a esta transmisión de Argentina-Francia que está ahí el resultado. El viernes por la mañana lo empezó Francia. Sí, señor. Alejandro no dejó Papa Calé. Después de Bellina, después Francia. Pero bueno. Argentina recordar. El viernes 11:40, Argentina-Bulgaria. Y el sábado a las 8 de la mañana madrugar frente al campo el equipo sensación de esta Liga de Naciones. Ya para cerrar lo que es esta ventana de nucleares. Al menos para la selección argentina, porque la ventana se va a cerrar el próximo 25. Es decir, el domingo. Ahí ya no jugará la Argentina, la tiene nucleares para Bulgaria, Cuba y partidazo Brasil-Francia en el centro. Primero pregunta sobre Rosalba, ahí a Federico, le hizo la de Dios, si se lo permite, la asociación futbolera. Ahí nada más de Boquín, lástima uno fuera, no aterriza, por eso medio punto para Francia. Argentina ya volverá a jugar recién el 4
sobre todo en Argentina, estaba con 6, Tosti con 5, Vicentí con 4, con 3 Agustín Pocos equipos con las líneas. Agustín Lozano. Baja el derechazo. Buen saque. Conocido. Boyar. Y aprovecha del tiro de Messi. El control para Francia. Bueno, de Francia, Boyar con 7 puntos, Agustín con 6. Hay una camiseta argentina de fútbol. Entre tantas de la selección francesa, Gusto. Gana que la cabeza de Mati Sánchez. Sube palo. Sí. Está bueno. Bueno, está haciendo realmente diferencia cuando puede rematar ahí desde la posición de zaguero. Muy buen armado, una muy buena recepción de Ray, buen armado de Mati Sánchez y la resolución de Palacio. 10 iguales. Quedan el sablazo de San Bonino. La jugada suele para Francia. Se va a venir a Toprizar. Buscan las torres adelante. Se llama que Toprizar también. Buen saque de Toprizar. Para la revancha, la diagonal que se va. Partidos contra el Fulano. Puede ser otra vez. Sí, Palacio excelente. Palacio que fue el campo de Tours y la temporada. De calidad de jugadores argentinos por pandemia, justamente en Francia. Mati Sánchez le da la revancha a su amigo de toda la vida, la trae Francia a jugar. Ahí está Tigre. Busca el centro Nico Serra para el equipo de París. Y Nico Serra es uno de los jugadores argentinos que tienen experiencia en el francés junto a Matías Sánchez, Agustín Lozano, Ezequiel Palacios, Luciano Martínez Lima y Martín Ramos. Cancelo girando son 2 argentinos que jugarán en la próxima temporada en el voleibol francés. Cancelo le ser campeón en ventaja, girando en ser subcampeón de la Liga Checa. Tremendo, dos pedazos de día. Por eso se va bien. Van a jugar en el punto en donde por la temporada jugaron Matías Sánchez, Lozano y Carlos. Ahí viene Tigre. Mati Sánchez. Bloquea un poco. Trizar. Tiene que armar. Busca el Marchi afuera. No lo consigue. No lo logra. Ahí está de medio vuelta para saca el sablazo. Por el otro lado parecía remate. Pelota suelta. Que sea. Trizar. Otra vez Martín. Saca el sablazo. Y esa vuelve. Eso es una segunda. Y eso es una cosa para Machete. Y eso. Realmente fue bien, ¿no? Sí. Ahí está, porque había una creación ahí. Que vea en el piso. El partido es como todo lo que era Francia y Argentina. Vale, vale. Sí. Muy lindo para ver, para disfrutar. El 16:43. 3 segundos adelante Francia, que se llevó el primero. Estuvo con todo la carrera. Tiene que correr. A la cabeza de Mati Sánchez, tiene que correr por el medio. Lima. Cree Nico. Está endiablado. Gini-10. La puerta que vuelve. Las manos. Para Francia.
uno de los máximos anotadores franceses, el tercer máximo anotador. Juan Sánchez, Bresal, por el centro venía. Hay que llegar al punto 20, cerca del marcador, que no se escape. Francia, son 2 puntos la diferencia, pero el saco lo tiene el equipo francés. La pelota viene para juntarse en el francés que está firme. Mati Sánchez lo sacó. Bueno, inventó algo de Matías Sánchez, porque la pelota la tenía muy complicada el armador argentino. Sin embargo, por resolver con mucha inteligencia, cambiar el descanso,
servicio, presa. Ahí va a tiene que tocar. Francia. Habíamos dicho, había que llegar a esta instancia del set para impulsar el resultado. Argentina lo está consiguiendo. Para Francia. Para todos aquellos que recién sintonizan. La ley es un ley de boleto. Ahí está la red de Pizarra. Estamos en Orleans. Visitantes hoy, frente al combinado francés. Necesitamos un buen palazo de los héroes en la vida de 38 gramos. Para mí que se puede la participación. Y los jugadores con más experiencia se debe buscarse. A ver ese bloqueo. Si hay un saque para el bloqueo, Vicentí, por el saque, Luisa, una mano. Inés. Yo que había preparado para Excelente. Sí, excelente lo del Luis Arno, del capitán. buena contra Luisa, gracias. Para la Argentina. Al servicio. Se puede existir la Argentina con el saque. Puede sacar el partido, se raspa este poquito. Argentina puede acomodarse. Vale, sí, 10 minutos. Medio tiempo corto para enfrentar este momento presente de Argentina. Aplicación para el fútbol. Para esto que se ven ahora. Por aquí una vez lo hice, que no vean. Cuando van a ganar el tercero, querido Real. Argentina necesita ganarlo para, obviamente, tratar también de poner un poquito de nervios, ¿no? El equipo francés, un poquito de tensión. Y se les saca un poco, Bajarlos un poquito. Sí. A ver, vamos con el saque. Armó a Morelli. Ahí está mal. Un saque de Armó a Morelli para jugar a Argentina. Bauti Sánchez. Sírvase, punto 22-20. Decíamos, Argentina tenía que armar este puntito con el servicio de mano Armada. Cumplió. A ver, un poquito más. Bien, por Palma,
se lo mete, se lo mete, está bien. Y Argentina, grazie. Mantuvo un poquitito más. No le dio ninguna indicación. Espera acá. Lo que es mantener, tratar de bancar esta bomba que se va a ir por el saque, rotar en este punto, la que Argentina ya disponga de 2 centavos. Ahí viene el servicio de Boyar. Buena recepción de Vicente. Mati Sánchez lo pone a jugar con Garcés. Tiene que sacar su jugada, su punta, actualizar. Pero una buena chance, habían controlado el saque de Boyar. Pues no pudo jugarse. Y ahora estamos iguales. A meterse a Argentina, tratar de salir acá. Boyar. Se levantan algunos, se logran. Brazo caliente. 100 puntos para él. Los bloqueadores de Martín. Boyar. Y ahí está por el medio. Agustín Winner. Veloce. Agustín Winner. Para Argentina. Uno arriba Argentina y esto significa ser para Argentina la combinación que alguna que aporta generalmente Matías Sánchez en los momentos calientes. Argentina tiene esta oportunidad. Combinación de Sánchez con los Y algunos se van, algunos se van. Viene el doctor Maluski. Alcanza a su Maluski a la cabeza de Urizar. El punto para Francia. Difícil de entender. Ya. a la posición de Matías Sánchez. Puede ser. Puede superar el doble bloqueo de Pérez y Videos. Puede ser Matías Sánchez. Y ahí viene el saque. Mati. La tiene que entrar Mati Sánchez con Garcés. El bloqueo contigo. Federico Urizar. Viene Boyar. Solo punto para la Argentina. ¿A dónde decidió Boyar?
Cada movimiento de coach, hay un orden de movimiento que tiene que ver con sí, de respaldo hacia delante, rotación vertical, Regresamos, ahora Argentina había jugado un día el Petroset, se le fue a esta chiquita. Se fue pasando el 19-20 con el segundo parcial en equipo estamos 1-1. más allá de cualquier aspecto técnico, táctico, nos pregunta también a encontrar tu rendimiento con el foco en los momentos del partido, los momentos psicológicos del partido. Y Argentina, al ganar ese segundo set, le da un golpe psicológico justamente a un equipo francés que venía ganado después de haber ganado el primer set. Ahora empieza otro partido y Argentina con mejores sensaciones. El final está más cerca de lo que pensamos. La invasión secreta de Marvel Studios se estrena hoy en Disney Plus. ¿Cuál es tu programa para la noche? ¿Querés probar? Todavía. Sentiguales. Eso es lo que me gusta. Eso es lo que remarcamos. Bueno, dos partidos dos sets muy difíciles, muy peleados. El partido fue difícil. Pienso que podemos mejorar un poquito más, especialmente en la defensa. Este es el nivel. Yo amo esto porque me gusta competir en este nivel. Hay que continuar compitiendo. Y esa es la manera por la cual nosotros podemos ganar. Francia, no sé si una Francia. Sí, sí, sí. Disfruto la partida. Pero vemos al equipo disfrutar. Pero atención con lo que marcábamos. No se nada de palabras, como el punto de los bloqueos. Atención con lo que marcábamos. Argentina ha marcado la arena que tenía Francia. ¿Sí? Francia estaba muy arriba y bueno, porque Francia lo pudo haber ganado, indudablemente el segundo set también. Sin embargo, Argentina, una mujer de su segundo sector, ese saque de Armoa que entra por cerca después, bueno, se cierra ese cambio, ese saque de Armoa que le da a Argentina ese punto que consigue los dos defensas, me parece que fueron muy importantes como para fortalecer anímicamente al equipo nacional. Así que siete iguales y empezó una nueva historia de esta tercera Si sesión. recién te sumás, no sos terrible del mundo, esta es la Nation League, son las 16 mejores selecciones del mundo que juegan la rama femenina y la rama masculina. La semana 1 y la semana 2 arrancaron las mujeres, siguen los
Obviamente Argentina resta centímetros ahí, pero después está muy buena selección ofensiva. Matías Sánchez. Baja el derechazo Luz, buen saque, Brisa y el que tiene la pelota que se mueve de importancia. Garcés está muy mal. Le va a pasar por cierto. Sí, esa fue una característica de semana busca la manera de hacer jugar a todos los Garcés. Hay que ser cuando parece va a partida, se busca ganar en la cabeza de Matías Sánchez, viene mano a mano. Y por el otro lado, tiene que Desiguales, Argentina tenía ventaja de 2. La defensa ahí, ¿no? Esto es muy bien. sí, que desigual y utilizar Danari a la cabeza de Matías Sánchez, viene a buscarse, bueno, hay un plan de buscar, vamos a buscar, este es el brazo, de la francesa, se quiere mucho. Francia se habla permanentemente de Francia, pero mucho se está hablando en estos días por la sospecha de corrupción que hay sobre los organizadores de los Juegos Olímpicos de París 2024. Se está hablando mucho, hay una pesquisa que hizo la Fiscalía Financiera Nacional Francesa sobre una supuesta corrupción de los organizadores de los Juegos Olímpicos. Se está hablando de lamentablemente estos días se tiene que ver con el deporte francés. Anoche viene una más a Pablo Cubarsero. La viene para el Sergio Vicentini. Ahora Sergio Vicentini con la respuesta y comenzar. Gracias. Se acuerdan los amigos que están ahí. A veces se les escapaba así de esa manera. No es para cualquiera, hermano querido Ryan. Parece fácil. Está buena la idea. Sí, justo arriba, Argentina ha levantado resentimiento respecto a lo que ha hecho ya frente a Eslovenia. Palowski es el más regular del partido, de los principales anotadores de la Argentina. Palowski, Lima y Vicentino. Mati Sánchez, malo. A ver, otra vez. Bueno, se puso clarito. Eso lo dijo. Te lo escucho. Vete, sí, mucha prensa. No sé. Me pasa que también te genera un mal sabor de boca. Sí, claro. Bueno, estaba convencido que esa pelota había tocado el portero francés. Mati Sánchez y dos hermanos. Gol para la Argentina. Bravo del Barcelona. Bien. No.
hay que arreglar. Argentina se tiene que mantener con esta ventaja de puntos, ventaja muy importante. Un tercer set que puede ser decisivo en el desarrollo del partido. Primero, Andy Sánchez, con otro winner. Punto para el central, el punto para la Argentina. Entonces se trata de una de las figuras de la Argentina desde el bloqueo, pero también sumando la los ceros tienen dos de bloqueos y el ataque. El tiro de la duda. El mendocino tiene el número Malowski. Y juega Francia. Bien, Nico. Ahí está Julián. La tira. Los titulares está clarísima campaña este año con el Milán. Luego va a fuera de la final de Chiquita. Ya. Sánchez, Antilosa, la van a traer, Bojana Riega y se queda en la punto para la Argentina. Bueno, y Argentina saca 5 de ventaja. Finales de set, Se hace un punto, pero más que eso, al final de este set me parece que va a dar ese toque psicológico del cual hablamos en el nivel, donde el equipo político y psicotécnico tan alto. Me parece que es importante eso. A ver acá, acá con la Argentina. Andy Sánchez, San Vicentino contra Chile. Punto para Francia. Puede pasar. Buen bloqueo por parte de los franceses. Otro la Vicentín. Quiere sacar el balón, gracias empleados. Irse a la Argentina. 5 puntos arriba de Argentina. Qué bueno sería llegar a las instancias finales. Yo digo siempre al punto 20. Ese es el punto clave. Al punto 20, llegar con esta ventaja, bueno, compro ya. Pablo Sergio Bucarsana. Esa pelota. Tiene 3 puntos, pero se la jugó. Le dio confianza a Méndez a jugarse en todo este set. Fue de 8. La semana, ¿no? Exactamente. En el segundo set. Andy Sánchez, Pablo Bucarsana. Se le pone el partido por arriba a Argentina. Ahí lo están diciendo de todos modos a ver atrás. Esta pelota para Sánchez. Bueno, Hay que volver a cabalgarse. sí, el punto es para Francia. Y esto se trata de mantener la concentración. Francia está haciendo, mira, está el libro, se equivoca. Francia está haciendo un juego como para que Argentina se detenga. Argentina tiene que olvidar todo eso. Sí. Tiene que dejar pasar. Y además convencido de que esa pelota había tocado ese Pablo Bucarsana viene. Lógicamente después de la amarilla. Esa advertencia que no la boca, el punto para Francia, 16-13 Argentina. Argentina está 3 puntos, está arriba. No se tiene que ir del partido. Amarilla había recibido los
separada. Tiene esa cabeza de Fix, Fix. Pasó. Que tienta solo, no corre, como en toda la Nation League. Buscar el mucho fichaje. No quieres abandonar la aplicación. Chilenes. Fuera. Y aterriza fuera. Punto para Argentina. A ver si Argentina puede sacar un puntito más. Vamos. No es de bloqueo.